a nadie de ustedes. Para mí es pues un honor, pero sobre todo un enorme placer tener la oportunidad esta noche de convivir y compartir con miembros del sector empresarial poblano, por el cual tengo un particular cariño y aprecio, además de entrañables recuerdos. Como lo comentaban hace instantes en mi semblanza, cuando yo era estudiante de la licenciatura de Administración de Empresas, pues un poblano me invitó a trabajar a la Coparmex. Ese poblano era Lorenzo Peláez, en lo que podríamos decir que era la época de oro para el empresariado poblano. Y digo que época de oro para el empresariado poblano porque en esos momentos el presidente nacional de Coparmex pues era poblano, era Jorge Osejo, el presidente de la Concanaco, institución con la cual también después colaboré, también era poblano, en paz descanse, Eduardo García Suárez. Del Consejo Nacional Agropecuario era Manuel Unanue, otro poblano. Entonces, pues Puebla dominaba los organismos empresariales a nivel nacional y es con digamos, con los que un servidor se adentra en el mundo de los organismos empresariales tan apasionantes que son, pues precisamente rodeado en esta época de oro de los poblanos. Posteriormente, como lo comentaron hace unos instantes Alejandro, en mi currícula tuve la oportunidad de trabajar en Concanaco y ahí también conocer y aprender también desde luego de muchos poblanos. Particularmente guardo especial cariño y aprecio, que también ya desafortunadamente se nos adelantó, por don Guillermo Bretón. Tuve la oportunidad de conocer en Canaco a Ramón Mantilla, a Felipe Álvarez, a otra familia por la cual guardo particular aprecio y cariño, como es la familia Bonrazo el Porras. Ya vi que por ahí entró María Elena, y dentro de las cosas resulta que su hijo Rafael fue el que me presentó, y en cierta manera la hizo de Celestino, con la que actualmente es mi esposa. Entonces, pues como verán, hay muchas cosas, podría yo comentar muchas cosas más por las cuales pues yo tengo un particular aprecio y cariño por los poblanos. En alguna época de mi vida yo me autodefinía como chilango de nacimiento, poblano por adopción y ahora queretano por convicción, pero como podrán darse cuenta, pues sí tengo por los poblanos, por Puebla, un lugar muy significativo de aprecio y cariño por ustedes en mi corazón. Y por eso pues, es doblemente placentero el que Javier, que no sabía toda esta parte de mi historia vinculada con Puebla, el que me haya invitado a cerrar este particular año con ustedes allá en Puebla. Y bueno, pues ya sin más, ya una vez hecha esta confesión de mi parte, si son tan amables, voy a compartir pantalla, voy a compartirles mi presentación del tema pues que esta noche me ha pedido Javier que comparta con ustedes, que es el de Economía de Bien Común, que he denominado como pues, un modelo alternativo para los retos del futuro. Y para entrar en materia de lleno, pues este año 2020 pues ha sido un año inédito en la historia de la humanidad. Creo que nunca nadie, en otros momentos hemos vivido crisis económicas, crisis políticas, pero nunca habíamos visto cómo en un solo año se habían conjuntado 4 fenómenos distintos que de una u otra manera vinieron a configurar una especie de tormenta perfecta. Por un lado tenemos que ya, si bien se ha venido desarrollando durante pues, las últimas décadas, lo que se denomina como este cambio de época, que es un fenómeno que pues ahora se ha intensificado mucho más a raíz de la pandemia del COVID. Ya existía pues estos cambios profundos que ponían en, digamos, revisión todos los esquemas del desarrollo en nuestra sociedad. De repente, pues aparece, bueno, previo al COVID también, ya teníamos síntomas de que se iba a manifestar una crisis económica en nuestro país. Si ustedes recuerdan, en el último
trimestre del año pasado ya presentamos índices de crecimiento económico. Bueno, con ella, pues diga, ya vamos por ahí del 10% de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Entonces, se manifiesta una crisis de carácter en materia de salud, o ya también empezamos a ver una crisis política en nuestro país. Entonces, como nunca nos hemos enfrentado en un mismo momento a situaciones difíciles de esta época. Y el COVID, con la irrupción del COVID, pues se ahonda en la velocidad y en la profundidad de lo que implica el cambio de época. Creo que como nunca antes en la historia, el COVID en 4 distintas dimensiones va a poner a prueba distintos factores. A nivel mundial, el primero de ellos, ha puesto a prueba todos los modelos de desarrollo. Hoy, de cualquier sea el signo político, las condiciones que ha llevado de extrema emergencia sanitaria el COVID, pues a todos los gobiernos nos ha puesto a prueba a ver qué tan capaces son de dar respuesta y pues lo que particularmente nos debería llamar la atención es que en la mayoría de los casos no hemos sido tan eficientes en la prueba. Pero algo que hay que resaltar, curiosamente, los países que mejor respuesta han dado son aquellos países que son encabezados por mujeres. Entonces, ahí hay que hacer un reconocimiento profundo a la capacidad de la mujer. Y cuando hablamos de esto, hablamos que un país que lo ha enfrentado de manera exitosa, pues ha sido Alemania con Angela Merkel. Pero otro que ha sido también, que ha llamado mucho la atención, ha sido Nueva Zelanda, particularmente con la primera ministra Jacinda Ardern, que también ha dado muy buena respuesta, y también la primer ministro de Finlandia, etcétera. Entonces, ahí son cosas que creo que en un futuro tendremos que estudiar. ¿Por qué estas, además salvo Angela Merkel, las demás son mujeres de la generación millennial? Habrá que buscar, ver qué es lo que hicieron para entender por qué les ha dado tan buen resultado. A nivel social, ha puesto a prueba nuestra corresponsabilidad y nuestra solidaridad. Yo creo que hoy podemos verlo en México, que desafortunadamente hemos demostrado que no somos ni tan corresponsables ni tan solidarios. Y lo vemos con un simple detalle, el famoso uso del cubrebocas. La gente no le gusta traerlo y demás. Y en ese sentirme yo solidario de utilizar el cubrebocas para no contagiar a las demás personas. Y en el también ser corresponsable de la mitigación de la pandemia, pues creo que ahí como sociedad tenemos graves fallas que tenemos que analizar. A nivel familiar, se puso a prueba los sistemas de los valores familiares que tenemos. Como nunca también hemos visto conflictos que se manifiestan de manera cruda en el ámbito de las familias. Hay 2 cosas que han sido significativas, diría yo. Vamos a ver ahora en diciembre y enero muchos nacimientos a raíz del inicio del confinamiento, pero también eso es bueno, pero también por el lado contrario estamos viendo que se ha intensificado los divorcios, que precisamente porque fueron estos valores puestos a prueba. Y en el último de los aspectos que se ha puesto a prueba durante este año, a nivel personal, creo que a cada uno de nosotros ha sido buen tiempo para que reflexionemos sobre cuáles son los propósitos que guían nuestra existencia. Y muchos, pues, creo que han entrado en una crisis significativa de si lo que estaban haciendo realmente les satisfacía, si era realmente lo que querían. Y, pues bueno, esto es parte del entorno en el cual nos ha confinado esta enfermedad. Y entonces hoy surgen las siguientes preguntas. Cuando pasa el COVID-19, ¿cómo será la vida que tengamos después de la pandemia? En el ámbito económico, ¿qué pasará con la economía? ¿Seguirá siendo la misma, no? ¿Cómo será la nueva normalidad? ¿Cómo serán los nuevos modelos de negocio? Y finalmente, otra interrogante que creo nos podemos plantear todos es, ¿cómo serán las nuevas formas de organizar el trabajo? Hoy están
en el ambiente, todas estas preguntas, las cuales han quedado sin respuesta. A nivel mundial. Para ir adentrarnos de lleno en el tema de la economía del bien común, es preciso algunas consideraciones particulares que considero son pertinentes, ya que si no concebimos las cosas de esta manera, pues evidentemente no entenderemos el modelo en su conjunto, del cual a continuación hablaré. La primera consideración preliminar es que en USEM definimos a la empresa como una institución fundamental de la vida económica y social, en la que se integran los que aportan su espíritu emprendedor, los que aportan su capacidad directiva, los que aportan el capital, los que aportan la tecnología y los que aportan el trabajo colaborativo y solidario, para con la conjunción de todos estos elementos, producir los bienes y servicios que la sociedad requiere para satisfacer sus legítimas necesidades. A partir de esta concepción de empresa, diríamos que la célula básica de la economía es precisamente la empresa. Así como decimos que en la sociedad su célula básica es la familia, pues en el aspecto de la economía diremos que la célula básica es la empresa. Y otra de las consideraciones preliminares que debemos de tener presentes es que la finalidad de la empresa no es la simple producción de beneficios, sino más bien la existencia misma de la empresa como una comunidad de hombres que de diversas maneras buscan la satisfacción de las necesidades fundamentales y constituyen un grupo particular al servicio de la sociedad entera. Esta cita la tomo de su santidad Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus, punto número 35, donde con toda claridad nos dice, oiga, no, la empresa no es para ganar dinero. La empresa es ante todo una instancia que está constituida para servir a la sociedad a través de la producción de los bienes y servicios que requiere esa sociedad para su adecuado desarrollo. Entonces esto ya nos empieza a cambiar un poquito el foco sobre el cual debemos ver hacia la empresa. Previo a que llegara el COVID-19 y que evidentemente con su irrupción se ha intensificado de mayor manera, pero estos datos ya son antes de que iniciara la pandemia, en términos globales se le preguntó a las personas qué tan conformes o inconformes estaban con el modelo económico actual predominante, aquel que pudiéramos denominar como capitalismo de mercado, y el que no estaban de acuerdo, no se sentían satisfechos con este modelo. Y la razón también era muy significativa, porque no estaba al servicio de las personas, ni de la sociedad, ni del planeta. Entonces, por eso no se sentían identificados con este modelo de desarrollo. Y este modelo de desarrollo también nos traía como realidad que el 1% de los ricos del mundo acumulan el 82% de la riqueza global. Esto de acuerdo con datos del reloj mundial de la pobreza. 26 multimillonarios poseen más dinero que si juntamos a 3.800 millones de personas pobres en el planeta. De ese tamaño y de ese nivel es la desigualdad que ha producido el sistema económico bajo el cual hoy se rige la actividad económica mundial. De acuerdo a datos de la FAO, yo creo que inclusive hoy ya son más de 820 millones de personas el día de hoy padecían hambre. Seguramente con la pandemia se ha incrementado esta cifra.
Y 2/3 de la población económicamente activa no tienen compromiso con su trabajo porque no sienten que esa empresa forme parte de un proyecto de vida para ellos, donde les gustaría hacer proyecto de vida. Y también, por otra parte, encontramos que seguramente también esta cifra ya se ha visto incrementada. Había 300 millones de personas desempleadas en el planeta. Ahí pueden ver en esta filmina dónde se concentran, y díganme ustedes en dónde están ubicados, en este mapa, los billonarios, los multimillonarios en el 2020. Ahí podrán ver que, pues, por ejemplo, en Estados Unidos hay 614 multimillonarios. En México podemos ver que hay 12, Brasil 45, Perú 2, Colombia 3, veremos por otra parte que Rusia 99, en términos globales en toda Europa 510, en términos globales en toda Asia 799, pero bueno, pues si vemos ahí es un club muy selecto de los multimillonarios, que son los que tienen todo en comparación con un enorme número de miles de millones de personas que no tienen nada. En esta gráfica a continuación podemos ver cómo el modelo de mercado que prometía la igualdad y la prosperidad y cuya base es la democracia liberal, pues no cumplieron con estas expectativas. Y se nos dijo que con la globalización vendría el proceso de desarrollo de toda la sociedad planetaria. Y lo que empezamos a ver, como lo pueden ver ustedes en la gráfica, pues mientras que en 1980, que es donde empieza la gráfica, pues alrededor del 16% del Producto Mundial Bruto lo generaba el 1% de las personas más ricas del planeta, y mientras aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto lo generaba la población más pobre, pues hoy vemos que están en mayor nivel de pobreza el 10%, y los ricos pues son en estos términos generales generan el 20% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, ese 1%. Y esto también lo podemos ver en un nivel de desigualdad muy importante en nuestro país. Hoy es significativo a nivel mundial como el 1% de estas familias más ricas del mundo cada vez concentran más riqueza y su peso sobre el PIB de las naciones es cada vez más elevado. Simplemente, pues, vemos y ahorita lo veremos, la fortuna de algunos de los multimillonarios de nuestro país, pues poseen más recursos que muchos gobiernos estatales, ¿eh? Hoy también ha dejado de ser una economía de naciones para convertirse en una economía de empresas transnacionales. Hoy en ese mapa ustedes pueden ver algunos de los logotipos de las empresas, de estas 147 empresas transnacionales que controlan la economía mundial. Por sí mismo, muchas de estas empresas tienen el presupuesto y el dinero superior a muchas, pero muchas naciones en el planeta. Y esto también se ha traducido, lamentablemente, en una crisis ecológica, porque partimos de un supuesto equivocado. Creemos que se puede tener un crecimiento ilimitado en un planeta que tiene recursos limitados. Y en el ámbito social esto se ha traducido en que los valores predominantes son el egoísmo y la avidez, lo que ha provocado una lucha de unos contra otros. Tenemos una sociedad que es profundamente desigual y por lo tanto está en permanente conflicto, y desde luego que la economía actual está desconectada de los principios de la ética. Pasando a nuestra realidad económica en nuestro país, vemos ahí ese dato que el 1% de la población posee
el 43% de toda la riqueza que existe en nuestro país. México está dentro del 25% de las naciones con mayores niveles de desigualdad en el mundo y es uno de los 2 países más desiguales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Por lo tanto, el tema de la desigualdad extrema se debe poner como unos puntos fundamentales en la agenda nacional, pero no por cuestiones políticas, sino sobre todo por cuestiones y razones profundamente éticas. No podemos irnos a dormir con la conciencia tranquila, sabiendo del enorme nivel de desigualdad social que hay en nuestro país. Con datos del Centro Espinosa Iglesias, por cierto, poblano, entonces, se hizo este estudio sobre la movilidad social que hay en nuestro país. Y hoy podemos ver que nuestro país es uno de los países con el menor nivel de movilidad social y con mayor desigualdad existente. Hoy en nuestro país, de cada 100 mexicanos que nacen en la pobreza, 74 de ellos permanecerán pobres toda su vida y nunca lograrán superar esta condición de pobreza. Esto me parece un dato que es alarmante y que pues debe interpelar a nuestra conciencia en saber que de cada 100 pobres que hay en México, 74 seguirán siendo pobres toda su vida. 86 de cada 100 mexicanos nacidos en los más pobres del país, los encontramos en la región sur, los encontramos y además paradigmáticamente en las regiones de mayor riqueza natural está la mayor pobreza social. En estados como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche, pues es donde encontramos los mayores niveles de pobreza que hay en este país. Hay de cada 100 pobres, 86 serán pobres toda su vida, mientras que en el norte del país la cifra es alta, pero significativamente menor a lo que vemos en el sureste. Mientras que en el sureste es 86, en la zona norte del país, de cada 100 personas que nacen pobres, 54 permanecerán en este nivel de pobreza. Y entonces aquí, en esta gráfica, podemos ir viendo cómo el lugar donde pues, se puede aspirar a salir de la pobreza con mayor facilidad es la Ciudad de México. Ahí de cada 100 personas que nacen en pobreza, se les presenta a 59 de ellos la posibilidad de salir de la misma, mientras que, pues, insisto, en la región sur veremos que 86 no tienen esa posibilidad. Y cuando vemos la riqueza de los 4 multimillonarios más importantes de nuestro país, veremos que la desigualdad del ingreso en México sigue siendo asombrosamente alta. Como vemos en la gráfica, mientras que los 4 hombres más ricos del país han acumulado una participación en el Producto Interno Bruto que va del 2% al 9% en menos de 10 años, el 53% del país vive por debajo del umbral de la pobreza. No nos debe de llamar la atención, por tanto, que haya un contexto de frustración, de enojo, de deseos de cambio, lo cual lo pudimos atestiguar en el pasado proceso electoral de julio del 2018. En esta gráfica, por ejemplo, vemos cómo en 1996, si juntamos las fortunas de los señores Larrea, de Minera México, Bayeres, de Peñoles, y Salinas Pliego, de TV Azteca, pues mientras en 1996 su fortuna era del 1% del Producto Interno Bruto, para el 2014 ya rondaba cerca del 3%. Y mientras en 1996 la fortuna personal de Carlos Slim era de alrededor del 1.5%, vemos que hoy es cerca del 6%, y si la juntamos los 4, pues es el 9% prácticamente del Producto Interno Bruto concentrado solo en estas 4 personas. Y esto en buena medida también se da porque los economistas nos dicen que la finalidad de la economía es la maximización de los rendimientos, el beneficio financiero,
el crecimiento del Producto Interno Bruto, y que si se cumplen estas condiciones, gracias a la mano invisible de Adam Smith, todo lo demás será una consecuencia de ello. Por lo tanto, el modelo económico actual está inspirado en dos vertientes, en el ánimo de competencia y en el ánimo de lucro. Y un primer costo que vemos, que hoy encontramos en nuestra realidad, es en la famosa generación de los millennials. La generación de los millennials ha perdido la confianza en el sistema económico mundial, las expectativas, las esperanzas de tener una vida mejor que la generación de sus padres es muy pobre. O sea, de hecho, el consenso en esta generación es que ellos van a vivir, o sea, los hijos que van, hoy la generación de esos muchachos que van de 17 a 35 años, ellos tienen la certeza de que van a vivir peor que sus padres. Es más, es una generación que percibe que sus hijos, es decir, en muchos casos nuestros nietos, vivirán en peores condiciones de las que hemos vivido. Tan es así que, pues bueno, hoy vemos a nivel empresarial, precisamente por este pesimismo que prevalece en esta generación, las altas rotaciones de personal. Hoy vemos que son una generación que no está dispuesta a asumir el compromiso, por ejemplo, del matrimonio, y tampoco mucho menos el de tener hijos, ¿no? Y por eso es que ahora, pues lo que prolifera son los perrijos, diría yo, ¿no? Precisamente porque ellos ven el futuro de manera sombría. Y si esto es el resultado que ha tenido la economía en esta visión que hoy se tiene por parte de no un futuro esperanzador, sino de un futuro desesperanzador, pues atendiéndonos a aquella definición de que locura es hacer la misma cosa y una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Aquí la primera pregunta provocadora que yo lanzaría hacia ustedes es, en base a lo que, como hemos venido haciendo las cosas y en como quisiéramos seguir haciéndolas, ¿qué nos indica que cambiaría la situación que hace unos instantes yo he descrito? Y creo que en todos pues podremos sacar como conclusión que definitivamente tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Porque la cuestión no es de cuándo reabrimos la economía, sino qué tipo de economía es la que queremos abrir. Si reiniciamos una economía que provoca la misma desigualdad de ingresos que hasta ahora, que provoca la misma depredación ambiental que hasta ahora, que provoca el desatendernos de nuestro prójimo como ha sido hasta ahora, quiere decir que no hemos aprendido nada sobre la dependencia mutua que tenemos y que nos ha demostrado la crisis de manera muy palpable en estos tiempos. Por eso, el Papa nos dice que es necesario un pacto nuevo para cambiar la economía actual, un nuevo orden económico. De inicio, este evento de la economía de Francisco estaba programada para realizarse en la ciudad de Asís en el mes de marzo de este año. La pandemia no lo permitió, mas sin embargo, la semana pasada, aventurosamente, ojalá muchos de ustedes hayan tenido la oportunidad de ver las ponencias que ahí se dieron, y si no, bueno, pues cabe la ventaja de que hoy están grabadas en YouTube y cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos hacer. Se realizó este evento de la economía de Francisco, en donde el Papa nos ha invitado a todos los economistas jóvenes emprendedores del mundo, para cambiar la economía actual, y algo que me parece realmente motivador, inspirador, para dar alma a la economía del mañana. Eso es lo que nos está invitando al Papa, a darle alma a la economía del mañana. Y para eso nos dice el Papa, vamos a hacer un pacto común mediante el cual se promueva un proceso de cambio global que vea en comunión de intenciones, no solo para los que tenemos el don de la fe, sino para todos aquellos hombres de buena voluntad, más allá de nuestras diferencias de creencias y nacionalidad, unirnos por el ideal de la fraternidad y atender sobre todo a los más pobres y excluidos de la sociedad. Dice el Papa que es necesario implementar una economía diferente, una economía que da vida y no una economía que mata, una economía que incluye
y no una que excluye. Una economía que humaniza y no una que deshumaniza. Una economía que cuida de la creación, de la casa común, y no que la despoja. A eso es a lo que nos está invitando el Papa como un imperativo de urgente aplicación en el futuro inmediato del planeta. Y entonces aquí cabría preguntarnos si es posible un futuro con alternativas de esperanza, diría yo, para todas. Y si nosotros entendemos que la economía no es un fin en sí mismo, como a veces algunos nos lo hacen creer, sino que la economía es ante todo una herramienta que debe estar al servicio de las personas y la sociedad con sus valores y teniendo claros los límites biofísicos de la naturaleza, entenderemos que la finalidad de la economía no es otra cosa, sino aquello que denominamos como el bien común. Y el bien común no es un concepto que sea nuevo. Lo que en todo caso sería nuevo, innovador, es impulsar un modelo económico que se inspire precisamente en lo que es el bien común. Perdón, aquí me salí. Y para ello, hoy vemos que en el espectro de la economía, por un lado, pues vemos que los factores, anteriormente se decía que en términos económicos no había más que de dos sopas, por así decirlo. O era el modelo capitalista o era el modelo socialista. El capitalista inspirado en las ideas de Friedman y de Hayek, o en el socialismo en las ideas inspiradas en Marx y en Engels. Sin embargo, hoy vemos que entre estos dos extremos hay un abanico de posibilidades. Por un lado, lo que hoy conocemos como el neoliberalismo, cuyas ideas fundamentales se ven plasmadas en la sociedad Montpellerin. La economía social de mercado, el modelo alemán inspirado en las ideas de Ludwig Erhard. Por el otro lado tenemos el modelo de las cooperativas y bienes comunales, diseñado por la norteamericana Elinor Ostrom. Y al centro, como ven, pues yo pongo el modelo de economía de bien común, que se inspira en los clásicos, a continuación veremos algo de ellos, en la doctrina social de la Iglesia, hoy en lo que denominamos como la economía de Francisco, y también en algunos elementos que nos da el austríaco Christian Felber. Por aquello de que pues el bien común no es un concepto novedoso y hablamos de los clásicos, pues me permití tomar esta cita de Píndaro, poeta y lírico de la Grecia clásica, que vivió entre el 538 y el 478 a.C., o sea, hace poquito, el cual nos decía Píndaro: constituyéndose la ley ante todo por el orden al bien común, cualquier otro precepto sobre un objeto particular no tiene razón de ser en la ley, sino en cuanto se ordena al bien común. Por tanto, toda ley se ordena al bien común. Entonces, bueno, pues vamos a retomando las finalidades del Estado y la economía, que deben estar ordenadas, de acuerdo a lo que nos dice Píndaro, pues hacia el orden del bien común. Vamos modernizándonos un poquito más. Bueno, entonces citemos ahora a Aristóteles, ese filósofo y científico griego que vivió del 384 a.C. al 322 a.C., que nos decía Aristóteles: la verdadera felicidad es hacer el bien a todos. Y una comunidad tiene el deber de procurar el bien equitativo que la beneficia. En otras palabras, pues una comunidad tiene la finalidad de procurar el bien común. Y esto nos lo decían los clásicos griegos. De ahí podemos hacer una evaluación más reciente y nos encontraremos con los teólogos españoles del Renacimiento, particularmente con tres de ellos: con Fray Francisco de Vitoria, con Fray Domingo de Soto y con el presbítero Francisco Suárez de Toledo. Todos ellos en distintos momentos crearon todo un cuerpo doctrinal en torno al bien común que lo definían como el bienestar general y como la felicidad política. Entendían que el bien común era el fin del Estado. El bien común era la tranquilidad
en el disfrute de todos los derechos humanos por todos los ciudadanos. Una unidad en la caridad, nos decían. Se entendía así como la situación en la que era posible la conservación y el progreso de la comunidad para la plena realización temporal del hombre. Esto nos lo decían los teólogos españoles del Renacimiento. Y avanzando un poco más, pues ya en el tiempo, pues en lo que hoy conocemos como el compendio de la doctrina social de la Iglesia, nos define por bien común como el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que le permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El bien común afecta a la vida de todos, exige la prudencia por parte de cada uno y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. De una u otra manera, los que participamos en cuerpos intermedios, como es USEM, tenemos un mayor nivel de responsabilidad para el bien común. Pero eso, como también lo dice la definición, no quita la responsabilidad que cada quien personal, individual, tenemos de aportar para que se creen esas condiciones de la vida social que le permitan a los grupos y a cada uno de sus integrantes conseguir su más plena y fácilmente su propia perfección. A eso estamos llamados en lo individual, en lo social, y cuando detentamos algún nivel de autoridad, pues desde luego la responsabilidad es mucho mayor en ese sentido. Y esto entonces nos trae como respuesta el que necesitamos cambiar las reglas del modelo económico. Y como hace unos instantes yo señalaba, el sistema capitalista, por un lado, tiene en uno de sus ejes la búsqueda de la rentabilidad como finalidad, y para lograr la competencia, buscaríamos en un esquema que denominamos de bien común, en lugar de buscar la rentabilidad, ¿cómo podemos nosotros contribuir hacia el bien común? A esa creación de condiciones particulares a las que acabo de referirme, y en lugar de en un esquema de competencia, en un esquema de cooperación entre todos. Porque la rentabilidad y la competencia provocan la vivencia de vicios y deficiencias humanas. O sea, nos lleva a presentar a veces pasiones no muy sanas, diría yo, sino a veces hasta demostrar los peores rostros que puede plantearse una persona, mientras que el bien común y la cooperación fomentan y recompensan virtudes humanas. Y una de las razones de la vivencia de valores o de antivalores en una sociedad se encuentra precisamente en el orden económico que se implemente, el cual puede tener sustento en buscando el progreso, el ser de la persona, o simplemente en el tener de la persona. Y esto también será la regla que oriente el comportamiento del mercado, el cual cabe señalar no es un elemento extraño que surgió de la nada y que tiene sus propias reglas. El mercado es una invención de la humanidad y por lo tanto la orientación que tenga este mercado será aquella que le demos nosotros mismos. Y la economía del bien común se basa en los mismos valores que hacen florecer nuestras relaciones, es decir, en los valores del respeto a la dignidad de la persona, en el valor de la solidaridad, de la subsidiariedad, de la justicia social, de la sostenibilidad medioambiental, de la transparencia hoy tan necesaria y de la participación democrática de todos nosotros. Estos son los valores que inspiran este modelo económico. Y aquí parecería que voy a sonar políticamente incorrecto, y lo digo porque en algo que he coincidido con el presidente López Obrador, es que ciertamente el Producto Interno Bruto no es lo más importante. Porque en la economía hoy se mide el éxito en base a ese Producto Interno Bruto
en base al balance financiero y en base al rendimiento financiero que tienen las instituciones. Sin embargo, esto no tiene lógica ni sentido medir el éxito y el progreso de una nación en valores o en indicadores financieros que no tienen ninguna relación directa con las personas y su calidad de vida. Por ello es que preciso que redefinamos los valores e indicadores del éxito económico. Ojo, no quiero decir con esto que no se deba de tener utilidades, que se deba generar riqueza, desde luego que se tiene que tener utilidades, desde luego que se tiene que generar riqueza, pero no por sí mismo, sino en la medida en que eso sirva, como ponemos ahí, pues para como buscar que estas finalidades atiendan a la persona. Y aquí algunas cuestiones, porque el debate sobre si el Producto Interno Bruto debería ser como se mida la economía y el éxito a nivel mundial, ya trae tiempo. Y me permití citar a estas tres personas. Por un lado, a Diana Coyle, de la Universidad de Cambridge, que nos dice, el debate sobre si queremos medir el bienestar en algún sentido fundamental o solamente la actividad económica. Porque el Producto Interno Bruto solo mide la actividad económica, pero no mide, como lo dice aquí, el bienestar. Por otra parte, el finado político norteamericano Robert Kennedy decía que el Producto Interno Bruto lo mide todo, excepto lo que hace que la vida valga la pena. Y ya más reciente, el David Pilling, editor asociado del Financial Times, nos dice que el PIB no distingue entre la buena actividad económica y la mala actividad económica. Producir algo que salve vidas de niños cuenta tanto como la producción de las malas para las armas que los matan. Entonces aquí es este debate sobre qué es lo que tenemos que medir realmente. Y vamos a ver algunos ejemplos que a lo mejor van a parecer un poquito exóticos. El primero de ellos es el país de Bután. Primero algunos ya estarán haciendo un ejercicio de geografía. ¿Dónde se encuentra Bután? Bueno, Bután se encuentra en Asia y ellos dejaron de medir el Producto Interno Bruto en su economía y a lo mejor el presidente López Obrador de aquí sacó la idea porque ellos dicen, mejor vamos a crear un índice de felicidad y lo que vamos a medir es la felicidad que existe en nuestro país. Y entonces ellos crearon, que es mucho más importante para ellos que el Producto Interno Bruto. Y esto lo viene haciendo desde hace 40 años, ¿eh? O sea, tampoco es tan novedoso. Y algunas cosas que me llaman la atención de este indicador, porque para ellos dicen, es el modo de este indicador de felicidad bruta, es el modo de medir el progreso que debe basarse en algo más que el flujo de dinero, ya que el verdadero desarrollo de la sociedad humana se encuentra en la complementación y refuerzo mutuo del desarrollo material y espiritual. Si nuestros indicadores solo miden cuánto producimos, nuestras acciones tendrán solo a producir más. Y ellos pues también dicen que algunos de los elementos distintivos del indicador de felicidad interior bruta es medir la calidad de vida, que es mucho más amplio que el PIB, que se asienta sobre 4 pilares en los que se inspira la política del gobierno de Bután, que son un desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo, la preservación y promoción de la cultura, la conservación del medio ambiente y el buen gobierno. Diría yo, si el presidente López Obrador dice que debemos medir la felicidad interna bruta, pero a partir de estos 4 pilares, híjole, creo que sí progresaríamos mucho como nación. Pero lamentablemente no, ustedes saben que no es el caso. Pues bueno, hablemos ahora entonces de Nueva Zelanda, precisamente de la primer ministra Jacinda Ardern. Ella, en Nueva Zelanda, desde el año pasado, dejaron de elaborar y de medir el presupuesto de Nueva Zelanda, teniendo como consideración base al Producto Interno Bruto,
sino lo cambiaron por uno que se llama de bienestar de ciudadanía. Y a partir del 30 de mayo de 2019 se mide esto en Nueva Zelanda, el índice de bienestar a la ciudadanía. Y entre otras cosas, nos dicen que debemos ver debemos medir cuál es el nivel de pobreza que existe en Nueva Zelanda, el nivel de salud mental que tiene la población neozelandesa, el nivel de salud normal que tienen los neozelandeses, cuáles son las condiciones y la calidad de los hogares de Nueva Zelanda, e inclusive algunas cuestiones que van de vanguardia que me parece interesante, como cuál es la rehabilitación de los presos maorís que pasaron alguna pena en cautiverio, cómo es ese proceso de reinserción social y el éxito que se puede tener. Y entonces ellos dicen que hay que medir, en lugar del PIB, hay que medir lo que realmente tiene trascendencia para ver si realmente el país de Nueva Zelanda está teniendo un nivel de progreso realmente. Entonces vamos a ver cuál es el nivel educativo, insisto, salud, educación, salud, económico en cuanto a pobreza, etcétera, que son las cosas que impactan directamente a la persona. Entonces ya vemos que cuando menos algunos de los países que hoy catalogamos como desarrollados, pues están cambiando su eje, su foco, para medir otras cosas. Y aquí en México, de hecho, ya tenemos algunos avances. Tenemos, por ejemplo, la organización México ¿Cómo Vamos?, que ha hecho este índice de progreso social, que evalúa cuál es el progreso social en 3 distintas dimensiones. En cuanto a las necesidades básicas humanas, cómo es el nivel de nutrición y cuidados médicos básicos con los que dispone la población, cómo es el nivel de acceso al agua y al saneamiento que tiene esa población, cuáles son las condiciones de vivienda de la población y cómo es la seguridad personal que tienen en determinadas comunidades. Por la otra vertiente es los fundamentos del bienestar, cuál es el nivel de acceso a los conocimientos, el acceso a la información y a las comunicaciones, a la salud y al bienestar y a la calidad medioambiental, y finalmente una tercera vertiente, las oportunidades, cómo es el respeto y cuidado a los derechos personales, si la gente realmente tiene la libertad personal y de elección, si hay una inclusión social y si hay un acceso a la educación superior. Si midiéramos estas cosas, cómo estamos, pues nos da un parámetro interesante, que a continuación les voy a presumir de Querétaro y les voy a mencionar la realidad de Puebla. En base a estos indicadores, pues con mucho orgullo puedo decir que Querétaro, el resultado del puntaje, estamos en el lugar número 2 a nivel nacional, solo después de Nuevo León. Pero si ustedes crecerán, digamos, en los primeros 7 lugares, seguramente ya se dieron cuenta que no está Puebla. Pero si ven un poquito más hacia su derecha, en el lugar número 23 de 32, encontrarán el índice de progreso social que tenemos en Puebla, lo cual nos dice que hay mucho trabajo por hacer y por desarrollar, por mejorar esas condiciones de progreso social en la entidad de ustedes. Yo lo que tenemos que medir entonces es lo que importa. Y la economía del bien común mide el índice de bien común, que es un índice de calidad de vida de las personas en vez del Producto Interno Bruto. Entonces, en lugar de medir el Producto Interno Bruto, mejor midamos el índice de bien común, y a nivel empresarial, en lugar de ver el estado financiero, el balance financiero, mejor veamos cuál es la contribución al bien común. Esto quiere decir que a nivel empresarial, en vez de este balance financiero, y que este sea el criterio rector para la toma de decisiones de la empresa, se establezca el balance de bien común con el cual se mide a todas las actividades y a todos los grupos que contribuyen al desarrollo del bien común, lo cual se convierte en el rector de las tomas de decisiones. Es decir, cómo los bienes y servicios que yo produzco contribuyen a generar bien común, cómo con mis stakeholders promuevo esta cultura y contribuimos al bien común. Les voy a poner un ejemplo. Seguramente todos ustedes han escuchado hablar de la empresa española Inditex, de Amancio Ortega.
uno de los hombres más ricos del planeta. Y pues en ese sentido, bajo estos criterios de determinar el éxito en base a criterios económicos, diríamos que Amancio Ortega pues es una persona sumamente exitosa. Pero cuando vemos que gran parte de la producción de Inditex se hace con niños vietnamitas en condiciones infrahumanas, teniendo jornadas superiores a las 12 horas de trabajo, hacinados, etcétera, decimos, ¿realmente es una actividad que contribuye al bien común? Ese es el tipo de empresas con las cuales vamos a construir una mejor sociedad, menos desigual. Pues creo que no será esa la respuesta, ¿verdad? Y cuando aterrizando un poco más, tomando, como dice nuestro presidente nacional, Fernando Milanés, que tenemos que actuar dentro de nuestro propio metro cuadrado de acción, de nuestra propia empresa, pues hay herramientas de las cuales hoy disponemos en USEM, que están al servicio de ustedes para ir transformando nuestra empresa en una empresa normal, en una empresa que contribuya al bien común. Y la primera herramienta que encontramos en este sentido es el protocolo de responsabilidad social empresarial centrado en la persona humana. Este protocolo busca conjugar el crecimiento de los hombres que participan en la empresa, y lo recalco así, busca el crecimiento de los hombres que participan en la empresa. ¿De cuáles hombres que participan en la empresa? Desde el dueño hasta el más humilde de los colaboradores, buscar su crecimiento en el de la comunidad a la cual están a su servicio, y que este crecimiento sea sustentado de manera continua, haciendo crecer la empresa y gestionándola de manera adecuada en lo económico, pero también en lo social y en lo ambiental. No se trata de una herramienta para hacer las cosas, sino es ante todo una metodología práctica para ser una organización que impulsa una nueva cultura de principios y valores que transforman, que contribuyen a la transformación del entorno empresarial y del mundo del trabajo. Y como ven, por ahí en esta lámina, en esta matriz de responsabilidad social empresarial centrada en la persona, como hay 8 indicadores que estos con los stakeholders, ya sea con nuestros distribuidores, clientes y consumidores, con los accionistas de nuestra empresa o los inversionistas de la misma, con las personas que integran a la empresa, sus familias y los sindicatos, con nuestros proveedores, el gobierno, la comunidad, la sociedad, incluida todas las organizaciones educativas, con nuestra competencia y con las generaciones futuras. Y a partir de pues, los valores de destino universal de los bienes, dignidad de la persona, bien común, solidaridad, participación y subsidiariedad, en el rubro ético, ¿cómo estamos evaluando nuestra empresa? ¿Qué es en cuanto a las necesidades del trascender de la empresa? En cuanto a las necesidades del ser en la actualidad de la empresa, que van más dedicados y enfocados hacia la calidad de vida, ¿cómo estaríamos con cada uno de esos stakeholders? Y con las necesidades del tener de la empresa en cuanto a la generación y distribución de la riqueza, ¿cómo estamos hoy en la actualidad de la empresa? Primera reflexión que al final me gustaría ustedes, si así lo desean, lo compartieran. ¿Cuántos de ustedes se han aplicado ya el autodiagnóstico que tenemos publicado sobre la matriz de responsabilidad social centrada en la persona? Es un autodiagnóstico que nos daría simplemente muchas áreas de oportunidad para ser mejor empresa el día de hoy. Pero ahí lo dejo nuevamente en el interrogante. ¿Cuántos de ustedes han aplicado este autodiagnóstico? Segunda herramienta que tenemos para el progreso social dentro de nuestro metro cuadrado, el semáforo para la eliminación de la pobreza. Esta es una iniciativa que, por aquello que yo decía al principio, un poblano se trajo. Alejandro Pellico, en los tiempos de su presidencia en USEM Ciudad de México, estableció relaciones con los amigos de Fundación Paraguaya, con Martin Burt, y se trajo este modelo para México,
el cual ofrece una métrica que permite a las familias, ojo, dice a las familias, no a las personas, a las familias que forman parte de la empresa, medir su nivel de pobreza en diferentes indicadores y una metodología para identificar las estrategias personalizadas que solucionen sus carencias específicas. El semáforo tiene por objeto el crecimiento y fortalecimiento de cada familia con una mirada integral que no solo abarca la dimensión de ingresos y empleo, sino que también incluye las dimensiones de la organización y participación en su comunidad, cómo es su vivienda, cómo es la infraestructura en materia de salud y la infraestructura, digamos, de urbanización en el entorno en el que viven, las condiciones de medio ambiente y educación a las que tienen acceso, en cuanto a cultura, y en dos aspectos que me parecen muy interesantes también en cuanto a su interioridad personal y en cuanto a las cuestiones que los motivan. Cuando tuvimos oportunidad de platicar con Martin Burt sobre este modelo, nos decía que hasta si uno se lo aplica como empresario, va sin duda alguna a encontrar que en algunos aspectos resultamos también ser pobres nosotros mismos. Y de alguna de las empresas que ya se ha ido involucrando en esto, hay una empresa cementera, evidentemente para no quemarla no diré su nombre, pero resulta que cuando estaba aplicando el semáforo, se dio cuenta que el 70% del personal que integraba la empresa vivían en casas que tenían piso de tierra. Paradójico para una empresa cementera que el 70% de su personal viva en casas con piso de tierra. Pero muchas veces en el ámbito cuadrado de nuestra acción nos olvidamos de evaluar, de ver cuáles son las condiciones de nuestros colaboradores, diría yo, de nuestro prójimo. Y el prójimo, recordemos que es el más próximo, de nuestros más próximos, con los que vivimos a veces mucho tiempo, más que el propia familia, pues es con los colaboradores de la empresa. Y cuántas veces nos hemos preocupado por ver cuáles son las condiciones de vida que tienen ellos. Bueno, aquí tenemos una muy valiosa herramienta para transformar nuestra empresa también en ese sentido. Y un tercer elemento que tenemos es lo que denominamos el balance del bien común, que mide si el producto o servicio que una empresa aporta tiene sentido, si satisface necesidades básicas, cuál es su impacto medioambiental, qué tan humanas son las condiciones laborales de la misma, qué tan justa es la distribución de la riqueza que genera y qué tan democrática es en la toma de decisiones. Cuando al tamiz de esto evaluamos las contribuciones de los bienes y servicios de nuestra empresa, podremos darnos cuenta qué tanto estamos contribuyendo al bien común. Y además en este balance del bien común, inclusive dentro de la matriz que se tiene, ya se tienen identificados de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que ha planteado, cada uno en la matriz que se tiene, ya sea con proveedores, con propietarios y proveedores financieros, con los empleados, con los clientes y otras organizaciones, y cuál es el entorno social, en los valores de dignidad humana, de solidaridad y justicia social, de sostenibilidad medioambiental y de transparencia y participación democrática. ¿A qué objetivo del desarrollo sostenible de la ONU estamos impactando directamente? Entonces, esto también le da un valor adicional a esta métrica. Y a partir de obtener de un puntaje que podamos nosotros obtener, que viene desde luego también cuando se conoce un poquito más a fondo el modelo en su conjunto, en cuanto a su aplicación, pues a partir de aplicar esta métrica de cómo andamos, obtendremos un puntaje, y por ejemplo, si el puntaje es de 0 a 199 puntos de bien común, pues quiere decir que el camino por andar es amplio todavía. Pero en cambio, si estamos entre 800 a 1000 puntos, quiere decir que llevamos buena parte del trecho andada. Pero como en esta vida todo es dinámico y como pues yo tengo la posibilidad de ser mejor persona hoy de lo que fui el día de ayer, pero mañana tendré la posibilidad de ser mejor persona de lo que estoy siendo el hoy,
pues con esto vemos que es una actividad que no en el momento en que llegan los 1000 puntos quiere decir que ya la hice, me puedo quedar ahí, sin duda alguna cambiarán las condiciones y podré seguir irme perfeccionando y autorrealizando en este esquema de búsqueda del bien común. Y esto, imagínense, esto ya existe en España en concreto. Si alguno de ustedes trae ahorita en su teléfono un lector de código QR y enfoca hacia el código que estoy plasmando en estos momentos, nos va a llevar a esa empresa que en España obtuvo esa puntuación de 767 puntos. Imagínense que ahora que está tan de moda etiquetar todo, pudiéramos etiquetar en los productos cuál es la contribución de bien común que está haciendo mi empresa. ¿Cuál es el resultado? ¿Será una empresa que sí contribuye al bien común o no? Que lo pudiéramos plasmar. Y esto tiene un impacto muy significativo, porque darle visibilidad a los resultados obtenidos le da poder al consumidor. ¿Por qué le da poder al consumidor? Que el consumidor conozca con claridad cuál es la contribución que realiza mi empresa hacia el bien común. En teoría, si soy una empresa, diría desde el punto de vista de lo ideal y de lo deseable, que el consumidor viera que si mi empresa aporta hacia la generación del bien común, prefiera mis productos en comparación a otra empresa que no contribuye nada hacia el bien común. Esto también nos permitiría impulsar modificaciones en el marco legal para que las empresas que contribuyen al bien común tengan una serie de ventajas e incentivas legales, como, por ejemplo, menor cobro de impuestos, que se les dé prioridad en la compra pública, que los créditos que se les otorguen sean a tasas preferenciales, que tengan menores tarifas aduaneras y que a mayor puntaje obtenido en la contribución al bien común, menor sea la carga impositiva y viceversa, a menor contribución hacia el bien común, la carga impositiva sea mayor. Sé que en el actual gobierno esto es un planteamiento utópico, idílico, pero bueno, esperamos que en el futuro cambien las cosas y que vayamos generando cada vez más y más empresas que contribuyen al bien común, que en el mediano y largo plazo nos permitieran llegar a crear estas modificaciones en el marco tributario legal. Y concluyo con la siguiente reflexión, que el cambio hacia el bien común, ¿por dónde empieza? Pues como lo decimos ahí, el bien común empieza por cada uno de nosotros. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo en nuestro metro cuadrado, de tomar la invitación que nos hace el Papa Francisco de construir la economía del futuro y que esa economía del futuro sea impresa con alma, y creo que es un desafío retador, inspirador, y en el cual estoy seguro todos los que están aquí esta noche acompañándonos, pues se ven identificados y motivados a contribuir y construir la economía del mañana. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Muy informativa tu plática. Creo que todos quedamos satisfechos. Por ahí en el chat pusimos si no teníamos alguna duda o pregunta al respecto. Pues creo que todo el mundo quedó atónito con tu presentación. Fue vasta, enriquecedora y sumamente nutritiva, porque nadie preguntó nada. Han de haber tenido 20,000 anotaciones que se llevan de tarea. Oye, esa parte me preocuparía un poquito, Alejandro, porque cuando yo era estudiante me decían que cuando la estudiante no preguntaba nada, o es que el expositor no se supo expresar y por lo tanto no se entendió nada, o el expositor es un superhombre, cosa que no lo soy, y entonces quedaron ahí pendientes. Nos inclinaremos un poco más por la segunda opción. Muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta. Adelante, Juan, gracias. Adelante. ¿Nos podrías ampliar un poquito más acerca de, nos presentaste el protocolo, nos presentaste el semáforo de la pobreza, ¿sí? Y luego una tercera herramienta. El balance de bien común. El balance de bien común. ¿Ese quién lo lidera? Sé que el semáforo de la pobreza es a través de uso en México, el protocolo a través de uso en Confederación. El balance del bien común, ¿nos podrías platicar un poquito más de esta herramienta?
Pues sí, mira, lo estamos, como yo digo, en buena medida la herramienta del caso de tropicalización Ok. la mexicana. Pero ya va bastante avanzado, ¿no? Y la idea es que también sea una herramienta USEM que se ponga al servicio de las empresas, que de manera, yo diría un poquito ya, si lo queremos ver en ensayos prueba y error, quizás ya pudiéramos implementarlo en alguna empresa dentro de la comunidad USEM, ¿eh? Ok, entonces actualmente todavía no está disponible. No al 100%, pero yo espero que el año que entra sí ya podamos ofrecérselos. Pero Perfecto. si hay alguna en particular, con mucho gusto te comparto parte de los indicadores y la métrica sobre la cual pudieras ir haciendo la evaluación. Sí, sí, por favor, nos gustaría mucho. Con todo gusto. Gracias. También a manera de comercial, estamos desarrollando en confederación junto con la gente de EY el estado de distribución de la riqueza. Este año 2 empresas estuvimos como conejillos de India, la de Eugenio Cárdenas en Guadalajara, Silvana, y nosotros, Estructura Solana en Puebla. Ya están por enviarnos los resultados, los podemos ver y compartir. Y pues la idea es que está en etapa de, pues también, ¿no? Pero también es una herramienta que vamos a poder poner a disponibilidad de todos los socios USE, ¿no? También José Manuel, bueno, no, quisiera yo leer una pregunta. José Manuel, buenas noches. ¿Por dónde podría empezar un emprendedor para poder implementar toda la metodología y vida USEM? Saludos. Oye, pues bueno, es muy sencillo. Primero conociéndola. hay que acercarse a conocerlo. Y en ese sentido, además si eres emprendedor, hoy precisamente, pues por ejemplo, seguramente recordarán que en fechas pasadas se estuvo haciendo la promoción para la inscripción y participación en el premio Don Lorenzo Servitje, y uno de los elementos en los cuales se han sometidas las empresas de los emprendedores que quieren obtener la distinción es precisamente el que se autoevalúen en el protocolo de responsabilidad social centrado en la persona. Entonces, lo primero que yo diría es, pues, como emprendedor básico, conocer esa primera herramienta de autoevaluación. Y pues ya eso seguramente te va a dar muchos indicadores de áreas de oportunidad. Y yo diría que en segunda instancia, pues también fuéramos viendo la cuestión de precisamente el semáforo. Y ya quizás como colofón, pues tanto el ejercicio que comenta Javier de distribución de la riqueza como el balance de bien común, ¿no? Pero digamos que para abrir boca, ir sentándonos y viendo oportunidades, el protocolo de responsabilidad social centrado en la persona. Gracias. Gracias, Enrique. También Verónica nos comenta muchas gracias y felicidades al ponente. Gracias. Blanca Yamil Pérez Rodríguez, muchas gracias por compartir. José Manuel, buenas noches. Bueno, Eduardo Arrechaga, gracias, Enrique, plática muy clara y enriquecedora y de mucha reflexión. Te mandan un fuerte abrazo. Gracias. Muy amables, muchas gracias. También, aparte de las preguntas, también en este momento abrimos micrófonos, ¿no? Claro, adelante. Levanto el dedo. Sí, claro, adelante. Mira, cuando era yo joven y ya pertenecía yo a USEM, todo esto lo veía yo como
muy lejano a mí, muy lejano a mi realidad o a mi empresa. Y decía yo, las empresas como Bimbo y otras que tienen departamento jurídico, departamento legal, departamento humano, departamento, etcétera, etcétera, pues se pueden dar el lujo de hacer todas estas cosas porque no les repercute o logran que no queden plasmadas en los contratos de trabajo y luego cada año se incrementen. O sea, una serie de repercusiones que como empresa chica yo sí tenía. Y lo expuse y estaba don Roberto Servinge como expositor y me contestó, mira, Javier, échate el clavado, aviéntate el agua. Vas a ver cómo sales del otro lado, nadando. Vas a salir del otro lado y no te va a pasar nada. Entonces, mucho de esto es cierto. La empresa de nosotros hemos venido hablando con los líderes y bueno, quien diga que es fácil es mentira, ¿eh? Si alguien de USEM les dice que esto es fácil, los está engañando. Esto no es fácil, es difícil, cuesta mucho trabajo, mas sin embargo, yo creo que a lo mejor no con todos, yo siento que no con todos, pero sí con un buen porcentaje del personal se va logrando. Gracias. Gracias. Don Javier, usted sí se va a acordar muy bien de este comercial. Yo creo que casi el 80% de la audiencia no. Pero usted debe recordar aquel comercial de Anthony Quinn, de Brandy Viejo Vergel, que decía, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Esto no es fácil, No. requiere mucho sacrificio, convicción, diría yo. Sobre todo esto último, convicción. Porque es cambiar paradigmas y estilo de vida. Y eso, pues no cualquiera está dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Pero desde luego que cuando se tiene esta convicción y se asume este deseo de cambiar el estilo y el modelo de vida, los poner ante todos los principios, los valores, los resultados son de mucho mayor envergadura. Y eso ya no le platico porque además usted ya es testigo y prueba fehaciente de ello. Gracias. Sí. Hola Enrique, buenas noches. Norma, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, qué gusto escucharte. Me incorporé un poquito tarde, pero bueno, te felicito siempre. La verdad es muy refrescante escuchar esto que los que ya tenemos en USEM algún tiempo, como bien lo dice el participante anterior, estamos en el día a día. Creo que nada más abonaría un poco a comentar que esto que desde Confederación nos han pedido, que vayamos registrando las buenas prácticas. Creo que esto puede hacer que eso de verlo tan distante, como bien comentaban, pues lo vayamos haciendo en pequeñito y replicar casos exitosos en, no sé, pues en la parte de distribución de la riqueza en la nómina, de los perfiles de puesto, de hoy día esto que está en boga, de cada vez más incidencia de las mujeres en el ámbito laboral y toma de decisiones. Creo que sería muy bueno. Por eso es que yo les reitero y les invito, vayamos poco a poco registrando nuestras buenas prácticas. Yo creo que si en algún momento tenemos alguna duda,
esto nos puede ser muy útil, ¿no? De cómo lo hizo un compañero e irlo replicando poco a poco. Claro, es acierto y error, por supuesto, pero entonces tenemos una base de donde nosotros podemos acudir en caso de una duda o de una oportunidad también. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación, Enrique, de veras que te felicito y eres un excelente orador. Saludo a todos, buenas noches y gracias por la invitación. Gracias por tus comentarios, Norma. Gracias, Norma. ¿Alguien más que guste hacer uso del micrófono? A ver, yo perdono otra vez. Enseguida, siguiendo con la línea de la chica que acaba de hablar, desde hace aproximadamente como 30 años, todos los jefes de personal y en las varias empresas que tenemos, que ya son 3 o 4 porque se han tenido que ir dividiendo, en todas tenemos jefes de personal, psicólogas y mujeres. La mujer tiene 20 veces más sensibilidad sobre los detalles finos que nosotros y puede ayudar mejor al trabajador, a la hija del trabajador, a la esposa del trabajador, a la familia completa. Entonces, yo estoy de acuerdo con ella que en lugares claves como son los jefes de personal se tengan chicas preparadas, psicólogas, mujeres. Gracias. No, al contrario, gracias. Una buena práctica, Norma, para registrar. Te presento a la chica Norma Flores, presidenta de USEM Toluca, y que nos está acompañando con nosotros. Muchas gracias, Norma, por aportar este esfuerzo que estamos haciendo a través de Confederación, todas las USEM, de registrar estas buenas prácticas que hacemos para que la experiencia la podamos compartir unos con otros y bueno, aquí estamos compartiendo otra buena práctica. Gracias. Y gracias por el comentario de chica. Gracias, Javier, un gusto saludar. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Si no, para dar las palabras a Javier. Pues bueno, Javier, parece que no. Como aquí está poniendo José Manuel, como emprendedor muchas veces no damos el paso de confianza por la cuestión del costo, pero gracias por su testimonio, don Javier, nos pone José Manuel. Pues muchas gracias a todos. Enrique, como lo dije inicialmente, y creo que no me equivoco, cerramos magistralmente la por ahí Verónica o no, alguien más también lo ponencia magistral, coincido. Es un gusto y un honor que haya cerrado este día de evento celebración. Mi despedida y mi cierre de la presidencia de USEM, pues también está siendo a través contigo y es un grandísimo honor. Antes de irnos, quisiéramos reconocer a un socio que desafortunadamente ya no está con nosotros, que es don Onésimo. Si la gastronomía poblana es una riqueza, bueno, de México y poblana, y es patrimonio cultural de la humanidad, pues uno de los grandes exponentes de platillos típicos, don Onésimo Sánchez, y socio muy querido de nosotros de hace muchos años, no fallaba a ningún evento de USEM, desayuno, cena. Sí, adelante.
Bueno, pues queremos mandarle un fuerte abrazo a toda la familia, pronta resignación. Seguimos siendo familia USA en Puebla. Y pues muchas felicidades a todos por Navidad, Año Nuevo. El 2021 peor que el 2020 no puede estar. Bueno, si no votamos bien, sí puede estar. O sea, hay que reflexionar mucho el voto para el próximo año y hacer ese esfuerzo, que esa es otra plática, Enrique, que me gustaría que el próximo año nos dieras, porque también es buenísima, yo ya la escuché. Dudé mucho entre las dos pláticas, pero antes del marco de las elecciones, voy a proponer, ya te estoy comprometiendo aquí en público, no, pero bueno, se lo voy a proponer al próximo presidente porque ya no será mi decisión. Y quiero mandarles un fuerte abrazo y feliz Navidad y un próximo año lleno de bendiciones. Y en este marco de despedida, pues quiero agradecer a todo mi consejo que estuvieron conmigo a lo largo de 2 años y entregar reconocimientos virtuales y abrazos virtuales y deseos virtuales, porque no puede ser de otra manera en estas circunstancias. Pero muchas gracias, Juan José, por todo el apoyo durante estos 2 años. Si se pueden poner aplausos virtuales, creo que sí se puede, ¿no? En el chat. Eso sí se puede. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano. Ale, por todo este apoyo de los 2 años. Fuiste de los últimos en integrarte, pero con Spring, cabrón. Eres de los que más se han valorado el apoyo y el trabajo todo mundo. Entonces, muchas gracias, Ale. No, hombre, Javier, ¿de qué? Un honor. Arthur, no sé si está por acá, pero bueno, también siempre ayudándonos con las cuentas ya desde hace varias ponencias. Digo, perdón, varias presidencias. Y un gusto y que nos estés apoyando. Tacho también, pues qué mejor que todo el tiempo estar sumando y apoyándonos con tus iniciativas. Rubén, también muchas gracias por todo tiempo y disponibilidad. No nos fallaste nunca. Muchas gracias, Rubén. El padre Pepe Merino, bueno, pues qué decir, con toda su sabiduría espiritual y apoyo que nos estuvo dando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Javier. Al contrario, padre, muchas gracias. Alfredo Miranda también nos estuvo apoyando mucho desde todo su institucionalismo y toda su experiencia. Pues, ¿qué más te puedo yo agradecer? No solo en esto, sino de la vida entera. Muchas gracias por tu ejemplo, por tu congruencia, por todo. Que me daría horas y horas. Abel, muchas gracias también por todo el apoyo que recibimos de tu parte. Lupita también, claro que siempre sumados, y no solo conmigo, sino ya son muchos años de respaldo de tu parte, representando a la UPAEP y desde luego a tu persona, que siempre hemos tenido respaldo. Con mucho gusto, Javier. Muchas felicidades. Gracias, Lupita. Pablo, también mucho apoyo que hemos estado recibiendo. Muchas gracias, Pablo. Felipe también al principio nos ayudó mucho a impulsar USEM Jóvenes, que ya tenía rato que no estaba vigente, y Felipe fue de los iniciadores y de los facilitadores para que lo pudiéramos retomar. Muchas gracias, Felipe. Juan, pues también USEM Joven, y gracias por retomar este tema, y bueno, pues por retomar muchos más, porque nos apoyaste en todo, a todos. Entonces creo que también, Juan, muchas gracias y por la continuidad, porque estuviste en el consejo pasado ahora con nosotros,
y siempre estuviste apoyándonos, no solo en USEM Jóvenes, sino en USEM todos aspectos. Muchas gracias, Juan. No hay de qué, Javier, muchas gracias por la confianza y bueno, pues a seguir apoyando esta bonita empresa que tenemos en USEM. Gracias, Juan. Y bueno, pues, ¿qué decir de Perla y de todo el equipo, no? También ya son muchos años. No tengo más que agradecerles, Perla, Katia, y a las chicas que luego teníamos ahí de prácticas profesionales también. Muchas gracias por su incansable labor. También a Linda, muchas gracias por estar con nosotros todo el tiempo y en el difoso apoyándonos y apuntalándonos. Gracias a ustedes, gracias a USEM por dejarme participar, gracias a ustedes. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Linda. Y pues bueno, muchas gracias a todos por confiar en un servidor, por darme la oportunidad de servirles a todos. Quiero hacerlo quiero extender este servicio no nada más a la presidencia, sino continuar con la familia USEM y que todos estemos presentes y seamos familia y nos cuidemos, sobre todo en esta época. Muchas gracias a todos. No queda nada más por decir. Un aplauso. ¡Feliz Navidad a todos! Bueno. Muchas gracias. Bueno, a mí también me toca agradecer y reconocer la participación, agradecer principalmente la gestión de esta presidencia, la gestión de este consejo directivo, a los expresidentes que gracias a ellos, al acompañamiento que nos van dando, pues es posible que la USEM continúe, a los empresarios que confían en nosotros para desde nuestra trinchera cambiar el país, para las personas que están emprendiendo como José Manuel, que está totalmente en la línea USEM con mucha hambre de ser una empresa como las que ustedes ya tienen. Al expositor Enrique, fue un gusto contar con tu presencia y bueno, pues ahora sí que el compromiso está en que nos acompañes tanto en Difoso como en conferencias el próximo año. Y pues muchas gracias a todos, es una bendición poder contar con ustedes y bueno, pues estamos por terminar el año y que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Oye, ¿me permiten hacer una sugerencia? Adelante, por favor. Creo que sería un buen detalle que en esta última sesión, que es de despedida, pues aunque ha sido virtual, pues que nos pudiéramos tomar una foto todos. En ese sentido, pues invitarlos a que abran su cámara y pues van a tomar una foto de despedida a todos. Muy buena idea. La cámara. Me queda 3%, a ver si llego. Conecta. Todos los que puedan, por favor, su cámara. Más. 30 segundos. Aguantamos por ahí. No te preocupes, Toño. Ya tomamos una, te photoshopeamos. Raín, Blanca, José Antonio, Verónica. Bueno, pues a la de 3. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias, Enrique, por este gesto último que tuviste. Fue muy buena idea. Si me permiten. Sí, claro, padre. Miren, me da muchísimo gusto y felicito a Enrique porque hace años ya estábamos con esta idea no tan bien expresada como lo tuvimos la oportunidad de escucharlo hoy, y decíamos que más allá del Producto Interno Bruto, deberíamos ver el bienestar nacional neto, así le llamábamos en aquella época, y se estuvo hablando mucho de esto. Yo creo que para nosotros, los que ya llevamos muchísimos años en USEM, ver que nuestras empresas sean altamente productivas, pero una productividad humana, es precisamente el camino para un bienestar nacional neto. Y que todo esto
pues sean bendiciones para sus empresas. Que este año que ha sido verdaderamente un problema, que se convierta en una experiencia y que se convierta para todos nosotros en un retomar ánimos, con mucha esperanza, con mucha alegría, con mucha responsabilidad. Todas las bendiciones de Dios. Los bendiga a todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, muchas felicidades a todas sus familias y les deseo lo mejor y bendiciones para el próximo año. Muchas gracias. Y bueno, ya nada más el último comercial. Estamos próximos al concurso que organiza el CC y la Fundación Empresarios por Puebla. Aún contamos con boletos en oficina. Recuerden que es para contribuir con familias que han sufrido los estragos de desastres naturales. Y bueno, pues ojalá se puedan sumar a la causa y bueno, con la fortuna de poderse ganar un auto, un viaje a alguna playa mexicana o al Estadio Santiago Bernabéu. Pues muchas gracias, quedamos a sus órdenes. Buenas noches. A todos. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Igualmente, buenas noches a todos. Gracias, Padre. Bendiciones a Toluca también. Hasta luego, buenas noches y muchas felicidades a todos. Hasta luego. Adiós, Enrique, que te vaya bien. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, Lupita. Bye, Marielena. Lupita, María Elena. Gracias, Javier. Felicidades por tu labor. Muchas gracias, María Elena. Que Dios te lo pague en tu familia y muchas bendiciones. Gracias, igualmente bendiciones a todos, toda la familia, María Elena. Gracias. Enrique, muchas gracias. No, al contrario, ya te lo dije desde un principio, para mí es un honor estar ahí con el empresariado de Puebla. Ya, no amplié más porque todavía tengo muchas anécdotas más, pero con esas fueron suficientes, creo. No, y para mí un gusto y cuenta conmigo para lo que quieras el año que entra, ya sabes. Oye, saludos a Cata, A Cata. Claro que sí, muchas gracias. Hace un año estuvimos por Miguel Pro, estábamos saludándonos. Sí, claro. Pero bueno, un abrazo. Gracias. Eso lo paso ahorita. Muy lejos, ahí cerquita. Gracias. Y bueno, espero haber cumplido tu expectativa, Javier. Por mucho, la claridad de conceptos, la sencillez, la practicidad y el saber a dónde tenemos que ir, Enrique, te lo reconozco. Ojalá yo tuviera la mitad de esa claridad, de capacidad. Realmente creo que tienen los conceptos muy claros y en esta época de pospandemia